Muy bien, ya habíamos calculado la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, es decir, concentramos esas tres fuerzas en dos direcciones, ¿sí? Una en X y otra en Y. Entonces quiero es que representemos estos vectores en el plano cartesiano para entender pues qué es lo que estamos haciendo realmente. El signo de la sumatoria de fuerzas en X me indica hacia qué lado está ubicado ese vector. Como está positivo, pues se ubica en la zona de las abscisas positivas, o dicho de otra forma, en la zona de las X positivas, ¿sí? Estará ubicada de este lado. Aquí va a estar concentrada mi sumatoria de fuerzas en X. Y el signo de la sumatoria de fuerzas en Y, como queda negativo, significa que está ubicada pues en esa zona de las ordenadas negativas, o dicho de otra forma para que se entienda mejor, en la zona de las Y negativas. Estará ubicada en esta zona. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular cuál es el vector resultante entre estos dos vectores, que lo voy a representar gráficamente aquí, y al cual le vamos a llamar fuerza resultante, ¿sí? Recordemos que esta ecuación de fuerza resultante se deduce al aplicar el teorema de Pitágoras. Si yo hiciera la proyección hacia cada uno de los ejes, tal como lo hicimos anteriormente, y tomo un solo lado, me quedaría un triángulo rectángulo. Si yo quiero conocer cuánto vale la hipotenusa, pues aplicamos simple teorema de Pitágoras. Lo que quiero es que entiendan de dónde salen las ecuaciones y que no es un capricho, ¿sí? Entonces esta es la ecuación sumatoria, o la fuerza resultante, perdón, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Nos queda sustituir. Conocemos cada una de esas sumatorias, vamos a sustituirla en la ecuación. Yo sé que la sumatoria de fuerzas en X nos dio 140,27 newtons, esto va al cuadrado, luego lo sumamos con la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, la cual tiene un valor de menos 34,64 newtons. Y al final, pues ya el trabajo es de la calculadora. Podemos hacer o resolver las operaciones subradicales directamente. 140,27 al cuadrado más menos 34,64 newton al cuadrado. Si ustedes desean, pueden colocar el signo negativo. De todas formas, ya sabemos que cuando la base es negativa y el exponente par, el resultado nos va a quedar positivo, porque menos por menos es más. Entonces yo voy a escribir directamente 34,64 al cuadrado. Nos da este valor, luego extraemos la raíz cuadrada de lo que nos quedó, y el resultado final de la fuerza resultante es 144,48 newtons. Es decir, eso es lo que vale este vector resultante, al cual se le denomina fuerza resultante, y lo que hicimos fue resumir, por llamarlo de alguna manera, todas esas fuerzas en una sola, la cual está concentrada en esta zona. Ahora vamos a encontrar cuál es la dirección de esa fuerza, y cuando uno habla de dirección, físicamente y matemáticamente hace referencia al ángulo, en este caso que está formando la fuerza resultante con respecto a la horizontal. Y así que aplicamos también pues trigonometría básica. La ecuación para calcular la dirección de la fuerza resultante es la siguiente: tangente del ángulo es igual a la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a sustituir. La sumatoria de fuerzas en Y nos dio menos 34,64 newtons entre la sumatoria de fuerzas en X, que nos dio 140,27 newtons. Vamos a realizar esta división. Nos queda que tangente del ángulo es igual, y dividimos menos 34,64 entre 140,27 y obtenemos un valor de menos 0,25 redondeado. Newtons se cancelan con newtons, y ahora nos queda despejar el ángulo. Para nosotros despejar una función trigonométrica, tenemos que multiplicar ambos miembros de la ecuación por la inversa trigonométrica de esa función, para aquí despejar el ángulo, ¿sí? Como aparece la tangente, yo lo que hago es multiplicar ambos miembros de esa ecuación por arcotangente, o la tangente a la menos 1.
Cuando yo multiplico tangente por arcotangente, se cancela, libera el ángulo. Y ahora lo que nos queda es calcular cuál es la arcotangente de menos 0,25. Para calcularlo, colocamos en la calculadora Shift tangente, aparece tangente a la menos 1 de 0,25 de menos 0,25 y nos da menos 14,03. Y este es el ángulo que forma esa fuerza resultante con respecto al horizontal, y ya hemos calculado las dos magnitudes que nos pidió el ejercicio inicialmente.